Entonces el Papa habla que la verdadera reforma de la Iglesia y la verdadera reforma de la vida consagrada solo se dará con la reforma nuestra de nuestro corazón. Saludos y bienvenidos a la segunda edición de las noticias del 26º capítulo general de los misioneros claretianos que se celebra en Nemi, Italia, desde el 15 de agosto. Tras un domingo de descanso en el que los capitulares pudieron disfrutar de la tranquilidad de la casa de Nemi, el capítulo reanudó sus trabajos el lunes 23 de agosto de 2021. Esta segunda semana, que comenzó con la adoración y la celebración de la Eucaristía, fue intensa, llena de trabajo y experiencias. Todavía en la dinámica de la evaluación, los capitulares se centraron en el tercer proceso de transformación propuesto por el capítulo de 2015, que toca dos aspectos muy concretos de nuestro camino cotidiano: la espiritualidad y la formación. Los prefectos generales de los dos sectores, los padres Gonzalo Fernández y Joseph Mbungu respectivamente, presentaron el contenido de sus informes de actividades al principio de la mañana. Ambos destacaron la estrecha relación entre sus prefecturas. Siguiendo la metodología del capítulo, los ponentes reconocieron los logros e identificaron algunos problemas comunes que requieren soluciones compartidas. Los últimos momentos de la jornada abrieron el camino a las sugerencias para superar esas zonas grises. Los miembros del capítulo estaban dispuestos a crear una cultura de crecimiento en la vida espiritual y en la formación permanente. Si descuidamos esos aspectos, nuestro deseo de arraigarnos y de ser audaces puede convertirse en una mera quimera. Por el otro lado, los dos capitulares que dieron positivos y fueron puestos en cuarentena no impidieron que el resto continuara con la asamblea capitular con todas las precauciones y tras una prueba general de PCR. Buena recuperación a los hermanos enfermos. Casi completos con la llegada de los padres Pius y Lawrence, los capitulares dedicaron el 10º día, martes 24, a profundizar en el tema de la solidaridad y misión SOMI con las intervenciones a distancia de los padres Vicente Anastasiar, coordinador del Secretariado General de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, y Lord Winner, procurador general de las misiones, y la contribución presencial del hermano Rohan Dominic, coordinador del equipo claretiano en la ONU. En el orden del día figuraba 1. La evaluación de las 4 áreas o objetivos del JPIC, a saber, espiritualidad, formación, testimonio de vida y misión, y servicio de animación. 2. El conocimiento de la estructura y modo de trabajo del equipo claretiano en la ONU, con sus 4 áreas de atención: ecología, cambio climático, pueblos indígenas y minorías, migrantes y refugiados, y proceso de paz y reconciliación. 3. El examen de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. 4. La presentación de la estructura y propuestas de la Procura General de las Misiones y, en particular, de todos los relacionados con los proyectos del desarrollo en los distintos organismos de la congregación. Se subrayó el carácter misionero de nuestro trabajo de solidaridad y misión, la importancia de trabajar en red con otras personas y organizaciones sociales y religiosas, y el compromiso a gran escala que implica este trabajo. Gobernar es también comunicar. El 11º día de capítulo, el miércoles 25 de agosto, se dedicó a la gobernanza y comunicación,
Una buena comunicación es para el bien del gobierno y de la misión. Fue el mensaje central de los diferentes ponentes. El hermano Mario, Kevin, el padre Joseph Ike Mefuna, el diácono Edgar Salgado, los responsables de la comunicación en la congregación, el padre Omonesiae, el enlace de esta oficina en el gobierno general, el padre José Enrique García Rizo, estudiante de la Facultad de Comunicación Social e Institucional en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, Roma, y por último, 2 especialistas en la materia, el profesor, el padre José María Laporte, docente de la misma universidad, y el salesiano, el padre Javier Valiente, el actual subdirector del programa semanal El Día del Señor de la televisión española. A través de pequeñas conferencias, talleres y buenas prácticas compartidas, entre las que destacan las aportaciones de las provincias de Brasil y Estados Unidos, Canadá, y el trabajo conjunto de los jóvenes de la familia claretiana de Micla, con el apoyo del padre Julio Daniel de la provincia centroamericana. Todos ellos mostraron cómo es el mundo en el que vivimos y cómo canalizar mejor nuestro deseo de comunicar, haciendo transparente nuestra identidad evangelizadora a todos los niveles. En este contexto, el padre Carlos Sánchez Miranda presentó a los capitulares la película de Claret, proyectada el día anterior, destacando los objetivos de esta iniciativa, subrayando que esta película no fue concebida como un documental histórico, sino como una forma de presentar la figura de San Antonio María Claret en la actualidad, con una perspectiva simbólica, artística y universal, para que nuestro fundador sea conocido y cuestionado en todo el mundo en el siglo XXI. El jueves 26, conmemorando 160 años de la gracia de la conservación de las especies eucarísticas en Claret, los capitulares en fraternal alegría celebraron el cumpleaños del padre Juan Carlos Bartra, superior mayor de Perú-Bolivia, y en la esperanza el nacimiento en el cielo del padre Rafael María Cera de la provincia de Sanctus Paulus. En ese 12º día, el presidente del capítulo, el padre Batamatam, el vicepresidente, el padre Gonzalo Fernández, y el secretario, el padre José Bacamiroaga, presentó los diferentes aspectos del gobierno durante esta sección, a saber, la reorganización de la congregación, la formación para la misión universal, la interculturalidad en la congregación y los temas desarrollados por las comisiones precapitulares como la misión intercongregacional en Madagascar o las misiones interprovinciales, entre otros. Tras una serie de preguntas de la Asamblea, cada miembro del gobierno general compartió algunas de sus experiencias más significativas durante este sexenio, entre las que destacan el amor de la congregación, la profundización de la confianza y la disponibilidad para ponerse en manos de Dios, la oportunidad de conocer y acompañar a los hermanos de las periferias y el paso de vivir la misión desde una perspectiva local a una perspectiva universal. La constatación de que el Señor es el Dios de las oportunidades y la capacidad de reconocerse como diferente y capaz de trabajar en equipo. Ese día se completó la primera etapa de evaluación, utilizando un método sinodal, narrativo y apreciativo. La tarde fue testigo del encuentro virtual de la familia claretiana. Todos ellos nos exhortaron a seguir atreviéndonos a amar con audacia, a cuidar especialmente de los pobres, a formar una conciencia cívica en la amistad social y en la responsabilidad política, a soñar con el don que nos ha sido legado como familia, a ser semilla de esperanza en un mundo sin esperanza, multiplicando los evangelizadores que transmiten el Evangelio y a ser constructores del reino, transformando las estructuras injustas, denunciando, pero con espíritu de conversión, sin rehuir
nuestras propias responsabilidades. Una misa presidida por Monseñor Luis Ángeles de la Cera, obispo de León, clausuró este rico encuentro. El viernes 26 de agosto se abrió otra etapa mirando hacia el futuro. Los capitulares compartieron el sueño para el futuro de la congregación. Este se hizo con la ayuda de la reflexión a distancia del anterior superior general, Monseñor Joseph Abeya, obispo de Fukuoka, Japón, que invitó a los capitulares a discernir con toda libertad sin ataduras ni intereses. Indicó la importancia de mirar a Jesucristo para seguirle como verdaderos discípulos, de mirar al Padre Claret para dar a conocer el amor de Dios a los demás, de mirar a la Iglesia para testimoniar con ella el reino de Dios y de mirar la realidad con los ojos de Jesús y desde la perspectiva de los pobres. La jornada también estuvo marcada por la visita sorpresa de Monseñor Joao Braz de Aviz, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, quien compartió un diálogo franco con los capitulares, exhortándoles a seguir haciendo suya la propuesta de transformación eclesial del Papa Francisco y a hacerlo sin miedo, aunque suponga reformular nuestros esquemas mentales, nuestras viejas formas de vivir, que nada o casi nada tiene que ver con el Evangelio de Jesús y que están arraizadas en la vida consagrada e incluso las estructuras pastorales que nos impiden ir a las periferias con sencillez y audacia a la manera de los apóstoles. La semana terminó con la revisión de los informes de la visita sorpresa de Monseñor Joao de Aviz. Por la tarde, los capitulares de NEMI mantuvieron un fructífero intercambio con el obispo José Rodríguez Caballo, secretario de la misma institución. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición.